Muy buenos días, hermanos. Le damos gracias a Dios que podemos comenzar una nueva reunión y bueno, esperemos que sean de las últimas, que sean así, de esta manera y poder vernos pronto. Mientras tanto seguimos alabando y honrando el nombre de nuestro Dios de esta manera. Quería compartir con ustedes algunos versículos del Salmo 147 que dice así: alabad a Dios porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Y qué bueno es saber que esta alabanza que nosotros elevamos a nuestro Dios llega delante de Él de esta forma, ¿no? Es suave, armoniosa, hermosa, que nuestro Dios reciba nuestra alabanza de la mejor manera. Vamos a cantarle, vamos a honrarle, porque no hay mejor lugar que estar delante de la presencia de nuestro Dios. Hola chicos, ¿cómo están? Seguramente en tu casa hay un celular. Quizás te lo prestan para jugar un ratito. Debe ser un momento divertido del día. Pero los celulares no sirven solo para eso. Tienen muchas funciones y pueden trabajar gracias a la batería que traen. ¿Te pasó alguna vez que lo querés usar y se acabó la batería? ¡Uy, qué feo! Tenés que enchufarlo y dejar que poco a poco el celular se llene de la batería para poder funcionar. Las personas también necesitan recargar sus baterías. Trabajamos y jugamos mucho durante todo el día, y si no descansamos lo necesario, estaremos sin energía para hacer las actividades. Te va a parecer una sorpresa lo que te voy a contar. ¿Sabías que Jesús también tenía que recargar sus baterías? Te voy a contar un día de Jesús. Mucha gente lo seguía. No sé cómo, pero siempre averiguaban dónde estaba y muchas personas se acercaban a Jesús para pedirle que los sane, que los ayude en sus necesidades, también para escuchar sus enseñanzas. La Biblia dice que un día todo el pueblo se reunió frente a la puerta de la casa donde estaba Jesús. Seguro que al llegar la noche estaría muy cansado después de ese largo día de enseñanzas y sanidades. Estoy segura que necesitaba descansar. A la mañana siguiente, Jesús se levantó temprano, antes de que amaneciera, y fue a buscar un lugar tranquilo para orar. La Biblia dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús sabía que así como nuestro cuerpo necesita ser recargado, también nuestro espíritu lo necesita. Cuando los discípulos se levantaron no sabían dónde estaba Jesús, así que salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron, Jesús, todos te están buscando.
Jesús había recargado sus baterías y estaba listo para regresar. Junto a sus discípulos continuó visitando pueblos, sanando y enseñando del gran amor de Dios. Si Jesús pensó que era importante para él recargar sus baterías espirituales, ¿no crees que es importante para nosotros también? Claro que sí. Por eso es que es tan importante dedicar tiempo a la oración cada día para recargar nuestras baterías. Hoy imitemos a Jesús. Recarguemos nuestros días con el descanso y nuestro espíritu con la oración. Padre del cielo, hoy te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu nombre se engrandezca en la alabanza de tu pueblo que proclama con poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Padre del cielo, hoy te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu nombre se engrandezca en la alabanza de tu pueblo que proclama con poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también es en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Hermosa reunión venimos transcurriendo, nuestra apertura, las canciones, la parte de los niños, la lectura bíblica de Lucas capítulo 15,
versículos del 1 al 7. Decir en primer lugar que resulta muy agradable, ¿no?, cuando hemos perdido algo. Y eso que hemos perdido representa mucho para nosotros. Pero después de una ardua búsqueda por todos los rincones, finalmente lo encontramos. Y realmente encontrar eso que habíamos perdido y que representaba mucho para nosotros, nos trae una satisfacción muy especial. Bueno, Jesús está con gente y de pronto se presenta una tremenda controversia. Y la controversia tiene su base en lo que enseguida voy a explicarles. En Lucas capítulo 15, Jesús expresa de una forma maravillosa los sentimientos de Dios en cuanto a darnos perdón, de darnos salvación y vida eterna, y sobre todas las cosas de restaurar en nosotros la paz, el amor y el perdón. Es por eso que en este relato Jesús reprueba a quienes lo critican y lo censuran. Y el relato magistral comienza de esta manera. Lucas capítulo 15, versículo 1. Miren, relato que usted puede leer en su Biblia. Tome su Biblia, abra la Biblia cuando tenga tiempo. Lucas capítulo 15. Mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma, y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran los religiosos en el tiempo de Jesús. Eran muy hipócritas, porque exigían a la gente, a la población, a la ciudadanía, exigencias y demandas muy pesadas. Pero ellos tenían una conducta para ellos mismos que no tenía nada que ver con las exigencias que le presentaban a la gente. Por eso era gente muy hipócrita. Estos criticaban a Jesús porque Jesús comía, visitaba, recibía a toda clase de personas. Mire, le quiero decir esto: Jesús acepta a todas las personas y para todas tienen las mismas enseñanzas. Jesús nos sigue buscando a usted y a mí, pero nos busca para nuestro bien. ¿Qué es lo que sucedió en el versículo 2? Al ver esto, otro grupo que eran los fariseos y otro grupo que eran los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús. La realidad es esta, mire, la crítica es la defensa de los débiles. Cuando no se puede señalar a Jesús porque es una persona buena, correcta, justa, que ama a todos sin igual, que no tiene favoritos, entonces hay que ensuciar su persona. Y la manera de ensuciarla es inventarle críticas que carecen de toda argumentación. Por eso la crítica en este caso es la defensa de los débiles. ¿Y en qué consistía esas declaraciones? Decían: este hombre, por Jesús, es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. En el tiempo de Jesús, en el primer siglo de la era cristiana, tener invitados a la mesa y comer con ellos tenía un significado muy especial. Era la aceptación de esa persona. Y saben una cosa, Jesús mira la vida de cada uno de nosotros, porque la vida de cada uno de nosotros para Jesucristo es de gran valor. Ahora, en esa invitación es importante entender que en el Oriente
y ahora también, invitar a una persona a tu casa a comer era un honor, era una señal de confianza, de fraternidad, era compartir la mesa, pero también era compartir la vida. Reunirse en torno a la mesa indicaba comunión, indicaba cercanía, indicaba entendimiento. Por eso las comidas donde estaba Jesús, con gente despreciada, con gente humilde, con gente rechazada por la sociedad y con gente que estaban en altos puestos gubernamentales o religiosos. Esos encuentros de Jesús con la gente no eran meramente encuentros sociales para que ante la sociedad estar mejor posicionados. No era nada de eso. Tampoco era resultado de la generosidad o la solidaridad de Jesús. Significaba para Jesús ese acercamiento algo mucho más profundo. Jesús no es algo de la historia, nada más. La misión del mensaje de Jesús, ¿sabe cuál era? Era la inclusión de personas pecadoras, y todos somos pecadores. La misión del mensaje de Jesús era la inclusión de personas pecadoras a la comunidad, a la familia, de personas salvadas, redimidas, perdonadas, restauradas por la obra de Cristo. Jesucristo vino a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros, ancianos y niños, adultos, adolescentes y jóvenes, somos para Jesucristo de gran estima. Por favor, no dé oídos a quien lo subestima y a quien lo menosprecia. No se enganchen esas cosas. Y qué interesante que Jesús inmediatamente entra al relato de la oveja perdida. Por eso nuestro tema es lo perdido encontrado. Y la parábola de la oveja perdida es en respuesta a la crítica de personas que tenían influencia religiosa, personas que tenían influencias políticas. La respuesta de Jesús a esas críticas, Jesús responde con las parábolas. Y entonces el tema de la parábola del versículo 4 es este, mire. Jesús le dice en forma pública, si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta que ha perdido una, ¿acaso no deja las 99 en el campo, en el corral, y va a buscar la oveja que se había perdido? La respuesta de Jesús comienza confrontándonos y haciendo una pregunta. Y le dice, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas que están ahí en el corral protegidas y pierde una, la abandona y la deja a merced de los animales salvajes? Mire, en Israel, en el siglo I, el trabajo de un pastor de ovejas no era algo bien visto. Eran catalogadas como personas de mala fama. No tenían los derechos en un juicio a defenderse. Su estatus como trabajadores estaba muy relegado y muy disminuido. Por eso Jesús a esa gente le dice, ¿quién de ustedes si tiene 100 ovejas y pierde una, la abandona? Jesús está pidiendo que la gente responda, porque los dirigentes, ellos no se ven
como personas que tienen que ir a buscar a los necesitados. Jesús hace esta pregunta pública y recibe una aprobación de la gente. Todo pastor que cuida su rebaño de ovejas y si se le pierde una, iría a buscar a esa que se había perdido. En el relato no se nos cuenta qué pasó con las 99 o por qué va a abandonar 99 e ir a buscar a una. Es que Jesús no abandona a nadie. El relato de la parábola es que esas ovejas están en el redil, están en el corral, están con protección. Y cuando el pastor trae las ovejas y cuenta, se da cuenta que no llega a 100. Una se había perdido. ¿Y cuál es el problema de las ovejas? De ese animalito que tanto nos gusta, ¿no? Y es un tema. Es un animalito gregario, es decir, vive en rebaño. Y cuando se separa del rebaño, la pobre oveja se desconcierta y se acuesta y se sienta y se niega a moverse hasta que espera a que el pastor venga. No puede regresar sola al rebaño. No tiene ese sentido de ubicación como tienen nuestros animalitos. Por eso, nuestro tema, lo perdido encontrado. Y el relato dice en el versículo 5, cuando le encuentra el pastor a la oveja, dice que la pone sobre sus hombros, la toma, la echa sobre sus hombros, y la oveja que pesa 35, 40 kilos sobre sus hombros, el pastor va caminando hasta el redil para poner a esa oveja con las 99, porque se había perdido y porque sola no puede regresar. El pastor considera a la oveja perdida, a pesar de no ser más que una entre las 100, pero esa una tenía valor y se había descarriado. Las 99 estaban protegidas. Por eso va en busca hasta que le encuentra, y cuando le encuentra produce gozo, y ese gozo fortalece y decisión para llevarla hasta donde están las demás ovejas. Y el relato final de la parábola es maravilloso, versículo 6. Dice, y vuelve muy contenta con la oveja, y después llama a sus amigos y vecinos y les dice, vengan a mi casa y alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que se había perdido. Cuando encontramos algo de valor que habíamos perdido, cuánto gozo nos da. Y no podemos quedarnos con esa noticia nosotros solos. Tenemos que buscar a alguien y decirle, mirá, ¿te acordás? Lo encontré. Llamarle, ¿te acordás de aquello? Sí, lo encontré. Esa sensación de alivio, de tranquilidad y de paz. Ahora, el final de la parábola tiene una profundidad y un alcance sobrenatural. ¿Por qué? La oveja perdida nos está representando a nosotros, a usted y a mí. Personas perdidas que hemos equivocado el rumbo. Cristianos que nos hemos quedado con el cristianismo simpatizante. Cristianos que hemos caído en pecados o en adicciones. Personas derrotadas. Cristianos que se han apartado del camino. Personas frustradas por decisiones que los llevaron por mal camino y no pueden volver. Matrimonios que se fueron apagando
porque se fueron anulando o desvaneciendo aquellas cosas que los habían unido. Hogares que viven entristecidos. La oveja perdida nos representa a nosotros, que cometiendo equivocaciones y queriendo volver al camino, como la oveja no tenemos sentido de orientación y nos vamos separando cada vez más. Y el pastor, el maravilloso pastor es Jesucristo, el único verdadero Dios y Salvador, que está buscando a cada uno de los que están perdidos, pero no los puede obligar y llevarlos. Porque a diferencia del animalito, de la oveja, nosotros tenemos voluntad, tenemos inteligencia, tenemos decisión, y Dios nos ha hecho responsables de nuestros actos. Y Jesucristo nos busca, pero no nos puede obligar. Jesucristo nos ve a cada uno con el valor y la importancia que Él nos ha dado. Jesús nos busca, nos ama, porque quiere nuestro bien y lo expresa de esta manera. Versículo 7. Dice, de la misma manera hay alegría en el cielo por un pecador perdido, y todos somos pecadores, pero por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que nos extraviaron. Jesús afirma enfáticamente que el sentimiento de Dios por una persona que regresa voluntariamente a los brazos del Padre, arrepentido, para reconciliarse y recibir salvación y bendición, produce gozo en Dios, produce gozo en los cielos por esa persona que hizo un alto y decide volver a Dios arrepentido. Quiero terminar preguntándole, ¿necesita regresar a Dios? ¿Qué le dice su corazón acá adentro? ¿Está conforme como está viviendo? Adelante. Pero si acá adentro siente que las cosas no van, sea cristiano apartado, sea un simpatizante, sea un cristiano que ha caído, que se ha equivocado, que ha pecado, Jesús el buen pastor lo viene a buscar. Por eso necesita regresar a Dios. Hay pecados en su vida, hay malas acciones, hay resentimientos, hay rencores. Mire, en Jesucristo puede ser libre de todas esas opresiones que lo atan y que lo neutralizan. Puede ser libre por la obra de Jesucristo, el buen pastor. Regrese a Él y viva con el gozo y el perdón que Dios le da. Necesita regresar a Dios. Acompáñeme con esta oración y dígale, Señor Jesucristo, reconozco que me he equivocado, reconozco que he tomado decisiones incorrectas, reconozco que el odio y el rencor se ha apoderado de mis emociones, reconozco que estoy frustrado por temas que tienen que ver con trabajo, por temas que tienen que ver con afectos. Pero hoy, en esta parábola, Jesús el buen pastor, entiendo que me venís a buscar a mí. Y arrepentido te digo, Jesús, vení a mi vida y restaurá todo lo que se había perdido. Y esta oración la hago en el nombre de Jesucristo, el buen pastor. Amén. Que Dios le bendiga.
vuelva a leer en su Biblia Lucas capítulo 15. Y cuando lo lea, con toda honestidad, dígale: Dios, gracias, porque esa oveja perdida era yo y me encontraste. Lo perdido, encontrado. A Dios y a la gloria y toda la bendición con su vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios quiere, nos vemos en nuestro próximo programa.